Este es el segundo video de lo que había prometido. El primero fue el matrimonio de Jesús y el segundo eran las modificaciones que Pablo le hizo a la fe de Jesús y por tanto cómo creó al cristianismo. No es la intención de este video hacer una apología sobre ninguna religión sobre otra ni de ninguna secta sobre otra. Simplemente plantear las diferencias que existen entre lo que Jesús creía como judío y lo que Pablo modificó y que es muy claro si leemos la Biblia. Tal vez así luce el infierno. No es así de acuerdo a este sagrado libro. Te da una descripción muy detallada y tú y yo estamos jodidos, viejo. Las religiones han sido a lo largo de la historia, por un lado, un conjunto de normas jurídicas y morales que nos indican cómo debemos vivir, y por el otro, un intento de explicación a nuestro origen como especie y, finalmente, una explicación de lo que ocurre con las personas después de su muerte. La primera diferencia entre el cristianismo paulista y lo que debió creer Jesús como judío radica en la conformación de la divinidad. Mientras que para el cristianismo existe una Trinidad benéfica integrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para el judaísmo la divinidad está integrada por un solo Dios. Los que han estudiado teológicamente a la religión hebrea distinguen tres periodos respecto a su divinidad. El primer periodo está integrado por el dios El o Elohim en plural. Por lo tanto, no sería una religión monoteísta, sino monólatra. Existen otros dioses y reconocemos su existencia, pero entre todos ellos preferimos a Él. Eso explica por qué en la Biblia de Estudio de Jerusalén dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él, o los Elohim, eran dioses antropomórficos que paseaban por el jardín del Edén en los atardeceres, paternal, lejano, y tan antropomórfico era que Jacob se enfrentó en una pelea cuerpo a cuerpo con él. Era un Dios que no lo veía ni lo sabía todo. Por eso pregunta dónde están a Adán y Eva cuando se habían escondido luego de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el Dios supremo de Canaán y era representado normalmente como un viejo barbudo o como un toro. Eso explica la adoración del becerro de oro por parte del pueblo judío a la salida de Egipto en tiempos de Moisés. Creían que era el mismo Dios, pero no lo era. Digo que era el Dios supremo de Canaán porque encabezaba la lista de dioses de ese territorio. Junto a él se encontraba Aserá, su esposa, la diosa madre, y Baal, que en el cristianismo se transformó en una forma de demonio. De todas maneras, en Canaán representaba al dios de las tormentas, como Thor en la tradición nórdica. También se lo conocía como el hacedor de todas las criaturas y el anciano de los días. Sería este dios quien expulsó a Adán y Eva del paraíso. Oiga, no debe precipitarse porque Dios es amor, ¿verdad? La segunda etapa es la consagrada a Yahvé, Jehová, Yahvé Sebaot o JHVH, un dios con menos forma humana que se manifiesta con zarzas ardientes, columnas de fuego y nubes. Su culto se organizó a través de narraciones míticas, sacrificios rituales y adoraciones melódicas, los salmos. A pesar de que Moisés
al hablar al pueblo hebreo cautivo en Egipto, dice que viene en nombre del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, no era el mismo Dios. Y eso queda demostrado en el hecho de que al construir el becerro, símbolo histórico del dios El, provocó su furia. Yahvé se volvió el dios patrono de los reyes de Israel. Sin embargo, las demás religiones de la zona influían todavía en el pueblo judío. Así, los hijos del rey Saúl se llamaron Esbaal y Meribaal, en honor a Baal, el señor de la tormenta. A medida que crecía el culto a Yahvé, este fue absorbiendo las potestades de otros dioses. Así se lo puede ver en los Salmos, retratado como un señor sentado en el trono y al frente de las huestes celestiales. La tercera etapa se da después de la derrota de los israelitas por parte de los babilonios. Se produce una amalgama entre los dos dioses, El y Jehová, con el objetivo de mantener la identidad del pueblo judío. Imaginen que, en mi caso, Argentina es invadida por otro país. Yo andaría con un disco de Charly García, otro de Horacio Guaraní y obviamente Carlos Gardel, diciéndole a todos los descendientes que esa es nuestra cultura, que eso nos identifica como pueblo. En el caso de los judíos, era precisamente ese Dios único, el Jehová, unificado en una misma entidad. Es por ello que los profetas censuraban al pueblo hebreo cuando se entregaba a la adoración de dioses extranjeros, como ocurría con la diosa madre egipcia, a la que muchos judíos que habían escapado hacia Egipto de la destrucción producida por el ejército babilonio se habían entregado en adoración. De esa mezcla es que surgen las contradicciones que vemos, por ejemplo, en el Génesis, donde en un capítulo el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo y en otro capítulo el hombre es creado primero y luego la mujer es extraída de la costilla del varón. Lo mismo ocurre con el relato del diluvio. En una parte dice que el diluvio duró 40 días, en otra dice que duró 150. En una parte dice que eran 7 parejas de cada animal, mientras que en otra parte dice que era una pareja por animal. En una dice que el diluvio se inicia 7 días después de que Noé ingresa al arca y en la otra parte dice que inmediatamente después de cerradas las puertas del arca, el diluvio comenzó. Por eso no había que leer la Biblia de corrido, chingüengüencha. Esta nueva versión de Jehová el unificado transforma a la divinidad en un ser con sentimientos notablemente humanos, como la ira, el deseo de venganza y un terrible afán de destrucción. Pero en todo caso, en donde se podía llegar a discutir si volvíamos a la adoración de Él, nuestro Dios original, o si volvíamos a adorar exclusivamente a Jehová, Pablo de Tarso aparece con la idea de Trinidad y nos destruye cualquier posibilidad de compaginar aquello en que creía Jesús y aquello en lo que creemos los cristianos. La Trinidad no era para nada extraña en las religiones antiguas, como Júpiter, Jano y Minerva en Roma, Osiris, Horus e Isis en Egipto, entre otras. La gran diferencia entre la Trinidad cristiana y la Trinidad de las demás religiones es que las Trinidades originales antiguas eran 3 dioses totalmente independientes. La Trinidad cristiana forma una sola entidad, el Dios único. Ese cambio de concepción en la divinidad también afectó a lo que es la idea judía de lo que ocurre con las almas después del fallecimiento.
Por lo que visteis en la tierra, en verdad os digo que recibiréis 100 veces en el paraíso. Por otra parte, Jesús tampoco era un judío tradicional. Y es por eso que lo vamos a dejar para otro video. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y compartir. Seguí cuidándote. Un abrazo.